Y ahora sí retomamos el tema, señoras y señores, que hemos venido tratando en estos días, el de los murales que han sido cubiertos con pintura gris en la ciudad de Medellín. Empezamos ahorita hablando de un editorial del periódico El Espectador que dice: las cuchas tenían razón, su dolor merece respeto. Voy a leer el primer párrafo para saludar a nuestro invitado. Dice el editorial del Espectador: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se puso la gorra de crítico de arte, posición que no le corresponde a ningún servidor público. Al justificar las razones para mandar a tapar un grafiti que enaltecía los recientes hallazgos de cuerpos en la escombrera, dijo que hay, comillas, quienes simplemente quieren generar caos y poner fea y sucia la ciudad. Al argumentar que el espacio público se debe mantener, comillas, limpio y bonito, cierra comillas, muestra, cuando menos, dice el editorial del Espectador, un desconocimiento de la importancia de la libertad de expresión y un rasgo autoritario problemático. ¿Qué tiene de feo el reclamo público por la justicia y el reconocimiento? Se pregunta el Espectador en el editorial. Los mandatarios no pueden censurar a su antojo los clamores de los ciudadanos. Vamos a saludar a esta hora a nuestro invitado experto en el tema del arte. Él es David Ocampo y con él vamos a tratar el tema desde ese punto de vista. Él es el director del Museo Urbano de Memorias de Medellín. David, bienvenido a Clickcracia, el poder de la información, o Click, la democracia de la información. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para ti, Roger, y toda la teleaudiencia. Muy agradecido por la invitación hoy que nos hacen a nosotros como Museo Urbano de Memorias para contar un poco también eso de esta perspectiva del arte y esto que está pasando un poco en Medellín, desde esta mirada del urbano y desde el arte urbano gráfico. Sí, señor. Bueno, voy a empezar pregunta. Primero, que yo la verdad no conocía el Museo Urbano de la Memoria. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste este museo? Bueno, el Museo Urbano de Memorias es un proyecto de la Fundación Trazar que está ubicado en la Comuna 1 de Medellín. Es un museo que está compuesto por 3 galerías. Aclaro, es un museo a cielo abierto. Hay una galería que se llama la Galería Mi Territorio. Esta galería se pinta bajo una investigación que se hace de manera bianual. Para este año vamos a estar pintando en julio, renovando los murales que tenemos en esta galería, contando una biografía amorosa y monstruosa del barrio Santo Domingo. Tenemos otra galería que se llama Galería Otras Voces, que cuenta las historias de otros lugares, otros cuerpos, otros territorios que no son de la Comuna 1 de Medellín, pero que su valor histórico me conecta a mí y puede conectar a muchos ciudadanos desde la narrativa y desde el contenido de las historias. Y hay otra galería que se llama la Galería La Independiente, que es sola y exclusivamente para escritores de graffiti, entendiendo el graffiti, ¿cierto? En sus múltiples manifestaciones como Trubos, Quipis, Wallstyle y las diferentes formas y letras que componen esta expresión, ¿cierto? Sí, entonces esto me lleva a pensar en la inquietud que hemos venido teniendo en estos días a propósito de este conflicto del cual ya hablé hace un instantico con el editorial del Espectador. El graffiti o los murales. Bueno, ¿qué entiendo yo por graffiti? Para que usted nos ayude a comprender que es el experto. David, pues yo siempre pensé que graffiti era rayar una pared, ¿cierto? Y se raya una pared con un insulto o incluso con una expresión de amor. Mabel, te amo, y un corazón gigante, un graffiti. O fulanito de tal, te odio. O soy amigo de, desde el punto de vista político, ideológico, en fin. Luego yo vi que eso evolucionó y se volvió en unas figuras hermosas, unos dibujos muy bien elaborados, colores muy vivos y en fin. Entonces ya empecé yo a pensar, graffiti es igual que mural, pero recordé al maestro Guevara, por ejemplo, con los murales del maestro Guevara, o Gabriel Calle, por ejemplo, que conocemos murales, por ejemplo, del Hospital General de Medellín, en fin. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es arte y qué no es arte? ¿Qué es cultura y qué no es cultura? David.
Bueno, yo te puedo contar que el muralismo es una expresión artística, ¿cierto? Tiene la palabra ismo, ¿cierto? Muralismo, entonces comprende el desarrollo de unas técnicas a pintar en grandes formatos, a pintar sobre las paredes. El graffiti es algo que nace de la era prehistórica, era la forma de comunicarnos, ¿cierto? En las paredes, dejando no solamente signos, grafismos, por eso viene graffiti de grafismos, ¿cierto? Y pictogramas que se pintaban los hombres prehistóricos para narrar cómo era la casa, cómo habían sucedido los intercambios culturales con otras culturas cercanas a ellos o con otras poblaciones, ¿cierto? Entonces era una forma de comunicarse. En los años 60 empieza a evolucionar y algunos jóvenes empiezan a escribir en algunas paredes su nombre, ¿cierto? Y esto le da un boom, tanto así que en los años 80 en Manhattan un joven pinta tanto el metro de Nueva York con la palabra Taki 183 que esto le da la vuelta al mundo. Entonces dentro del graffiti caen como varias expresiones, ¿cierto? Por decirlo, para algunos el graffiti es una acción, no es arte, porque hace denuncias públicas, hace protestas, pero también está pegado desde pintar mi key, mi nombre o mi seudónimo en una pared a través de diferentes términos, o sea, lo voy a nombrar como a través de formas de escritura. Entonces aparece un tag, que significa la firma, luego aparece un trubo, que son unas letras un poco más pomposas, más redondas, trubo traduce vomitado, luego aparece una quipis, que es una pieza rápida, luego sigue el wall-style y el semi-wall-style, que es entre más distorsionadas estén las letras, o sea, un poco más difíciles de leer, pues traduce estilo salvaje, entonces entre más salvaje se vea el diseño, pues obedece a eso, ¿cierto? Eso es como un poco para entender el graffiti. El graffiti es una acción contestataria, es algo que no pide permiso, que es irreverente. El muralismo también puede tener un toque de esto, pues, ¿cierto? Graffiti también te da claro, perdóname la palabra, como tú lo decías ahora, puede ser un mensaje, como los que a veces encontramos en un baño: hola, soy Catalina, llámame 323, no sé qué, aparece un número. O graffiti también es un chimbo pintado en un baño, perdóname la expresión, ¿cierto? Entonces, pero va desde esas formas de plasmar en una pared hasta hacer unas grandes composiciones de letras, de personajes, que en el mundo del graffiti no se llama, digamos, no se llama realismo, sino que se llaman motivos. Tiene otro lenguaje, tiene otras formas, tiene otros códigos. El graffiti está diseñado para los mismos lectores de graffiti. Por eso quienes no leen o conocen un poco acerca del graffiti les parece sucio, les parece feo, les parece que contamina, pero hace parte también de unas narrativas a color y otras formas de comunicación. Hay comunidades en el mundo que se comunicaban a través de letras, ¿cierto? Y que con estas letras ya sabían si en esas ciudades podían conseguir trabajo o no podían conseguir trabajo, o cómo eran las situaciones en esos lugares. Entonces, decir que hay una gran diferencia entre lo que es muralismo, lo que es arte urbano y lo que es graffiti, ¿cierto? El arte urbano es prácticamente lo que hemos visto que se ha pintado en la ciudad de Medellín. Esto es lo que dentro del arte urbano cabe el muralismo, cabe el graffiti, caben los stickers, o sea, las calcomanías que se pegan en algunos lugares. Hay lugares en el mundo donde la gente llega a pegar sus stickers y eso hace parte del graffiti. El stencil, que es generar plantillas, ¿cierto? Con contenidos, con imágenes, donde simplemente se pone la plantilla y se pasa un aerosol y queda pues la imagen pintada. Eso también hace parte del graffiti, ¿cierto? Pero si hablamos de muralismo, el muralismo es pintar paredes en gran formato, pequeño formato, pero es la acción de pintar una pared, ¿cierto? El graffiti de pronto es todo aquello que va en el marco, lo va a nombrar como si es una línea, y si en el marco de la ilegalidad es conocido como graffiti, ¿cierto? El graffiti, cuando yo pinto mi key en un edificio alto, es una forma de decirle a los otros escritores de graffiti: mire hasta donde yo llego, ¿cierto? Mire hasta donde usted no es capaz de llegar. Cuando se hace una intervención en un tren, para no nombrar metro, ¿cierto? Cuando se hace una intervención en un tren, es también una forma de decirle al otro: mira,
los grandes escritores de graffiti en Nueva York empiezan ensayando los trenes, pero también es una forma de decirle al otro, mire hasta dónde soy yo capaz de llegar. Por eso la gente del común o la gente que no hace parte como el medio del graffiti, del arte urbano, de pronto no puede tener una lectura, una comprensión de las letras o una comprensión de lo que estos jóvenes y algunos no tan jóvenes es su manera de comunicarse, ¿cierto? Pero es una manera de comunicarse que no conversa, digamos, con un permiso o que no conversa, digamos, con otras formas dentro de la legalidad, como lo puede hacer un muralismo o como lo puede hacer el arte urbano, ¿cierto? Entonces es como que entender que todo lo que se enmarca en la ilegalidad, por decirlo así, que es la esencia del graffiti, es graffiti writer, ¿cierto? Lo que está en el marco de un permiso, de un acuerdo, de yo decirle a la doña, me deja pintar el muro, eso podría considerarse arte urbano por más letras que tenga, por más flechas que tenga y por más graffiti que nos parezca, ¿cierto? Se podría marcar en lo que es el arte urbano. Y el muralismo, pues, obedece a unas técnicas, a unas formas, ¿cierto? Que se han construido a través de la historia. Aquí tenemos grandes exponentes como Pedro Nel Gómez con los murales al fresco. Tenemos otros referentes como Evo Arango, pues que aunque pintó cuadros y hizo un solo muro en el Éxito, en Envigado, pues obedece también pues como a una de esas. Está también Diego Rivera en México, ¿cierto? Recordemos que el muralismo como corriente, como expresión artística, nace por allá en México, ¿cierto? Pero le da pues también la vuelta al mundo y en algunos momentos estos muralistas apoyan la protesta social, apoyan los movimientos sociales y sigue siendo parte de una corriente artística como el mural. Ahora en Colombia, la mezcla que se ha dado en Medellín entre muralismo, arte urbano y graffiti, ¿cierto? Dentro de estas tres que se han tejido en Colombia o lo que ha venido pasando en Medellín puntualmente, donde se reúnen escritores de graffiti, donde llegan muralistas, ¿cierto? Donde llega la gente que se identifica entre el street art o el arte callejero, ¿cierto? Hacen una manifestación sociocultural y a partir de eso queda como un producto, un mural, llamémoslo mural. Y este mural obedece a unas denuncias, a unas manifestaciones, a unas expresiones socioculturales y cabe dentro de todo lo que se está pintando dentro de un lenguaje de un mural, ¿cierto? Obedeciendo a que tiene unas prácticas sociales, tiene un contenido social, tiene un contenido comunitario, es la voz del pueblo, narrada en colores, formas, texturas, símbolos. Y es un poco lo que nos permite como entender la diferencia entre muralismo, graffiti y arte urbano. No sé si me hice entender o queda un poco clara la definición. David, buen día, cordial saludo, me place saludarlo y que esté aquí con nosotros en Clickcracia, el poder de la información a un clic. Usted da un contexto muy interesante y quiero, sin comprometerlo obviamente con su opinión, tomar un poco las palabras del alcalde de Medellín diciendo que una cosa es el arte y otra cosa es ensuciar la ciudad. Lo que pasa es que desconocer, plantear esa visión del arte es desconocer un poco el trasegar del arte urbano en la ciudad. Recordemos, como usted lo dice, que aquí se ha mezclado, por ejemplo, el graffiti como una herencia muy marcada del hip hop, uno de los 4 hijos del hip hop, y ellos hoy reclaman un espacio en el espacio urbano como arte, y así lo ven y así lo han reflejado. Y en la Comuna 13, por ejemplo, se habla que no es solamente lo estético, es también lo que por qué surgió el Graffitur y qué disrupción hizo para que hoy se convierta en lo que es hoy. Pero allí también hay manifestaciones sociales muy marcadas de lo que vivió esta comunidad. Es decir, a lo que quiero llevar yo es como en Medellín no se puede hablar de una sola corriente, sino un poco como lo que usted explica, que se han juntado demasiadas corrientes y que ahí está, digamos, la impronta del arte y quien incluso hace graffiti, que piensa hoy en Medellín, en el contexto actual de Medellín, que eso es arte. ¿Usted cómo lo ve? Javier, pues buenos días, me place saludarte, tiempo sin verte, un abrazo, Javi. Bueno, mira,
Medellín o el mundo o aquí en Medellín hemos generado una mala educación sobre lo que es arte urbano y graffiti. Aquí creemos que todo lo que se ha pintado con un aerosol es graffiti, ¿cierto? Y no todo lo que se ha pintado con un aerosol es graffiti. Hay unos contextos de la estética, hay unos imaginarios de la estética o los medios se han encargado de vender que donde hay graffiti, aclaro graffiti, pompas, aclaro graffiti, caracteres, aclaro graffiti tags, ¿cierto? Dentro de una composición, a diferencia de ver unas letras armónicas con un rostro o ver un paisaje o ver una obra de Diego Rivera, ¿cierto? Ver de pronto una pared llena de tags o una pared llena de trucks o de pompas en el lenguaje del graffiti, ¿cierto? Porque el graffiti tiene un lenguaje. En ese lenguaje muchas veces para los demás, dentro de la mirada de la estética y la prosaica, entendiendo que la prosaica es la estética del horror, pero tiene una estética, para muchos eso no es graffiti, eso es vandalismo, eso es ensuciar. Pero yo tengo una reflexión, Javi, que traigo a colación, y es que somos una ciudad que vendió un graffitour y somos reconocidos en el mundo por ser una ciudad del graffiti. Muchos escritores de graffiti y artistas del mundo se interesan en Medellín, en venir a pintar en Medellín, no solamente en la Comuna 13, sino que en Santo Domingo Sabio, donde está nuestro Museo Urbano de Memorias. Muchos escritores vienen es porque Medellín se convirtió en un referente en el mundo como una de las ciudades del graffiti, ¿cierto? Aquí ya el problema es entender, siendo muy respetuoso, con los criterios que cada uno tenga sobre la estética, qué es bonito y qué es feo, eso es como ese, dependiendo del ojo que lo vea, pero también es qué nos dicen esas paredes o qué nos narran esos lugares donde nosotros decimos que están enfeecida, ensuciada y que no se ve presentable o que no se vea la estética de lo que nos han mostrado, ¿cierto? De lo que nos han vendido, que es el graffiti en Medellín. Entonces, el graffiti en Medellín, para muchos, hemos identificado que las letras no le gustan a la ciudad, pero a la ciudad sí le gusta ver los pájaros, le gusta ver las flores, le gusta ver los personajes y le gustan las letras cuando las letras dicen bienvenido a Medellín o tienen un mensaje, ¿cierto? Que digamos lo positivista, y que de pronto hay un rechazo a esos otros mensajes que no son tan positivos, ¿cierto? Para la gente del común, vuelvo y repito, no es digerible los tags, no es digerible los true box, porque el imaginario que nos vendieron del graffiti es que tiene que ser una cosa estéticamente hermosa, ¿cierto? Y no una narrativa que se propende contar desde formas, colores, texturas, ¿cierto? Sí. Que nos puede también traer otras memorias, otras voces, otros relatos que nos permiten leer la ciudad desde otras ópticas. Dígame, David, usted es un maestro en este tema, por lo que yo le escucho. Y nosotros somos absolutamente, permítame la expresión, ignorantes. Y así debe ser la ciudad y el mundo. O sea, este es un tema tan especial que menos mal se ha dado esta coyuntura en la ciudad de Medellín, para poder llegar a conocer gente como usted que tiene ese nivel. Es más, esto es para que, esto que estoy diciendo, es para que en los próximos días, ojalá el próximo viernes, o que ya lo estoy comprometiendo, con ejemplos muy concretos que usted nos traiga y nos muestre, esto es un tax, esto es un no sé qué, esto es un cuánto, nos ayude a entender esto tan importante. Oye, yo creo que te interrumpa. Pero si vos te metes a Google, a YouTube y escribís historia del graffiti, invito incluso a los televidentes a que vean, hay infinidad de portales que traen de manera... ¿Cómo? No, pero usted es un maestro por lo que veo, entonces es muy bueno tenerlo que diga, vea, esto es lo que... Es que hice el ejercicio, mientras usted hablaba, me puse a buscar, a ver, una ilustración de un graffiti. Aquí, tal cual lo busqué, lo voy a mostrar. Una ilustración de un graffiti que exprese su significado social y artístico en sí mismo. Y esto me mostró, y esto encontré. Se lo muestro de una vez.
y esto me mostró, y esto me... Yo esas cosas las veo. Claro que ahorita usted mencionó a Rivera en México, y yo mencioné aquí al maestro Guevara, que conozco murales de él, a Pedro Nel Gómez, en fin, los muralistas, y uno dice, esto se parece a eso, pero eso tiene la categoría de graffiti, y eso a mí me parece absolutamente hermoso, y busco una ilustración de un mural, o sea, de un graffiti que trascienda el graffiti en su contenido social y que llegue al nivel de muralismo, pregunté yo, ¿cierto? De muralismo o arte urbano, y me apareció esto, lo vemos ahí. Entonces, le digo, a ver, ambas son dos cosas maravillosas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O si realmente no hay diferencia y ambos son murales, por ejemplo, David. Mira, lo que tú me muestras para mí, ambos son murales, ¿cierto? Ya. Digamos el graffiti, si tú buscas la palabra graffiti y buscas una imagen, te va a aparecer tags, te van a aparecer diferentes tipos de letras, ¿cierto? Ya. Cuando, digamos, dime, perdón. No, ambos son murales para usted. Este que estamos viendo que supone más elaborado y el anterior que tiene trazos, ¿cierto? Que tiene... Sí, ambos para mí son murales, ¿cierto? Ya. Graffiti tiene que tener letra. O sea, ya. Graffiti, letra. El graffiti es eso que yo te digo que se ve reflejado el nombre del escritor de graffiti, ¿cierto? Voy a nombrar algunos que son reconocidos en Colombia, como un Word, por ejemplo, ¿cierto? Un Ospen, que son grandes escritores de graffiti de Colombia, un Big, que son personas, no los nombro artistas, los nombro escritores, porque en el graffiti ellos son escritores de graffiti, por eso se nombra escritores, porque viene de escribir, ¿cierto? Escribir letras, ¿cierto? Sí, entonces mira que... Y el muralismo, digamos en esto, si estos elementos estuvieran dentro de un graffiti, no se llamarían realismo, se llamarían motivos. Los motivos es todo aquello que se asemeje a la realidad. Y el carácter es eso que pueda ser más ilustrativo, más cómic, más, digamos, cuando vemos unas letras acompañadas de un Scooby-Doo. El Scooby-Doo es un carácter, pero si lo vemos al lado de las letras acompañadas de una imagen de Jaime Garzón hablando en borrador, ¿cierto? El Jaime Garzón no sería un realismo, sino que se llamaría un motivo. Sí, me hago entender en esa parte. Entonces, pero aquí es decir, es que en Medellín hay una mezcla muy interesante, y es que, por ejemplo, los grafiteros casi todos han hecho muralismo, ¿cierto? Porque de alguna manera el muralismo les ha permitido tener un acceso económico importante a mucha gente, porque el graffiti, sabemos, es más un movimiento contestatario como se ha dado en la ciudad. Y otra cosa que usted decía muy importante, es decir, el contexto de la ciudad como graffiti o como muralista. Medellín está a la altura de ciudades como Valparaíso, Miami, Sao Paulo y Ciudad de México. Está a esta altura, es decir, tal vez está entre las 4 ciudades más grafiteadas de Latinoamérica, y ya tiene una historia que contarle al mundo sobre arte urbano y sobre apropiación del espacio urbano. Ay, mira, yo creo que todo el tiempo el arte urbano, el graffiti y el muralismo han estado contando la historia en Colombia. Si nosotros hubiésemos nacido en la época de Pedro Nel Gómez, imagínate nosotros criticando la obra o diciendo que no es arte, la mesa vacía, por ejemplo, ¿cierto? O todas las denuncias que hizo Pedro Nel Gómez en su época. Digamos, él utilizó el muralismo al fresco para hacer este tipo y narrar la ciudad. Hay una obra muy bonita que cuenta la historia de la construcción de Antioquia, de los empresarios, pero también desde el pueblo, ¿cierto? Y la podemos ver ahí en el Parque Berrío. ¿Sí es el Parque Berrío? En la estación Parque Berrío, sí, la estación del metro de Medellín, y ahí lo podemos apreciar. Entonces, en Medellín siempre han habido contadores de historias desde la pintura, desde las formas, los colores y las texturas,
¿cierto? Todo lo que habita el espacio público es una narrativa en colores y es una expresión, ya sea de un individuo, ¿cierto? Como escritor de graffiti, ya sea de un muralista apoyando una protesta, ya sea como un escritor de graffiti apoyando un proceso comunitario. Las comunas de Medellín están pintadas de historias, no solamente Comuna 1 con Museo Urbano de Memorias, sino la Comuna 13, la Comuna 8, Ayacucho, no nos vamos muy lejos. En Medellín tenemos una galería de graffiti y está ubicada en Barranquilla. Pero cuando hicimos esa intervención para la ciudad era una cosa muy hermosa, ¿cierto? Porque se hizo en el contexto de la legalidad. Pero cuando esos muros se pintaron y le dieron vida a esa calle, porque no la tenía, y desde la historia ha sido una calle marcada por el graffiti, se tuvo en cuenta a los escritores de graffiti para volver a retomar ese espacio. Entonces mira la importancia de la conversación que ha tenido el arte urbano con la ciudad de Medellín y con el mundo, contando las narrativas desde las paredes. Sí, señor. David, el graffiti o el mural de la discordia, ¿es eso? ¿Qué es? ¿Un graffiti o un mural? La señora Margarita y una figura caricaturesca del expresidente Uribe y las cuchas tenían razón. ¿Eso en sí qué es? ¿Es un mural o un graffiti? Para mí todo lo que ha venido pasando en estos días en la ciudad es una manifestación artística, sociocultural proyectada en una pared, ¿cierto? Y a eso lo podemos llamar muralismo, si lo queremos enmarcar dentro de algo, ¿cierto? ¿Qué es ahora el asunto con esos espacios que se han tocado? Es el imaginario o la construcción, ¿cierto? Llamémoslo así, que se haya permitido a la persona frente al arte, frente al muralismo y frente al graffiti, ¿cierto? Para poder decir en estos momentos, algunos de los personajes que en estos momentos representan la institucionalidad, poder decir eso es arte urbano, eso es graffiti, eso es qué. Digo que en estos momentos, pues, muchos ahora en Medellín son curadores, se creen curadores, se creen expertos en arte urbano, se creen expertos en muralismo. Yo hablo de los 16 años de experiencia que llevo trabajando en el sector del arte urbano gráfico. El Museo Urbano de Memorias lleva 10 años y hemos podido reunir escritores de graffiti, muralismo, artistas plásticos, ¿cierto? Hemos podido reunir diferentes corrientes y creo que la ciudad también lo ha hecho. Y siento que esto que se ha pintado en estos días, como el arte no se calla, las cuchas tenían razón, nos están matando, en algún momento cuando pintamos en Santo Domingo la tierra del pueblo, ¿cierto? Todos estos mensajes que se han dejado en las paredes, yo no le encuentro ninguna diferencia entre lo que está pasando ahora y lo que en algún momento el gran maestro Pedronel Gómez le gritaba al mundo de lo que estaba pasando en esa época en Colombia, ¿cierto? Con la diferencia de que en esa época, cuando el maestro Pedronel Gómez lo hacía, socialmente era visto de una manera. En este contexto, socialmente se está viendo vista de otra, con una gran diferencia, y es que el maestro lo hacía en los murales al fresco, y aquí las voces de las cuchas, las voces de los barrios, las voces de la protesta, pero también las voces de otros que han sido silenciados, están gritando en las paredes, lo mismo que gritaba el maestro Pedronel Gómez, pero esta vez está tomando y está siendo pintado, no solamente por los escritores de graffiti, sino que también está siendo pintado por la ciudadanía. Entonces ahí hay una conversación entre ciudadanía, escritores, artistas plásticos y otros y organizaciones socioculturales que se están tomando en la ciudad para simplemente contarle al mundo lo que pasa. Sí, señor. Muy bien, David Ocampo, director del Museo Urbano de la Memoria. Memorias en plural, porque la memoria en Colombia está anclada al conflicto armado y las memorias en plural están ancladas a la vida, porque es importante contar lo que pasó en los sucesos violentos, pero también es importante contar el día que fuimos felices, el día que conocimos el mar, el día que tuvimos otras sensaciones, percepciones y emociones en las paredes, porque las historias de Colombia no deben de estar enmarcadas solo en el conflicto, sino en las experiencias bonitas y en las transformaciones que han tenido los territorios.
No, muy bien, clarísimo, gracias. Del director del Museo Urbano de las Memorias. Sí, de Memorias, Museo Urbano de Memorias. De Memorias, bueno, excelente, pero o sea, yo quedo absolutamente satisfecho con esta conversación con usted, porque nos abre los ojos, que tan rico uno poderse levantar y decir, aprendí algo más hoy. No obstante esa evidencia de todos los días, no habíamos trascendido, pues con esta circunstancia que se ha vivido en Medellín y con la presencia suya aquí, hemos trascendido y hemos conocido más. Tanto que quedé con más ganas, pero será para después, para no quitarle más tiempo. Pero quiero terminar con otro, para despedirlo, David, permítamelo usted, con otro párrafo del editorial del colombiano, del Espectador a propósito. Dice, comillas, una cosa es el graffiti como expresión artística, ejemplo, lo que se ha logrado en la Comuna 13 y en otras zonas de Medellín, comillas, señaló Gutiérrez, refiriéndose al alcalde Federico, y, comillas, otra cosa muy diferente es el desorden y quienes simplemente quieren generar caos, cierra comillas. Es un pésimo síntoma, dice la editorial, que un servidor público crea que puede determinar cuál es una expresión artística y cuál es un supuesto atentado al orden. Peor aún, que a una clara crítica social que busca reivindicar a las víctimas se le tilde de fea y sucia. Esa tendencia a restringir la libertad de expresión, a crear patrones estéticos arbitrarios, no tiene otra palabra distinta que la censura. Y con esa palabra quería terminar simplemente. Lo que hay es libertad. En los murales o los grafitis hay libertad de cosas buenas, de cosas malas, de alegrías y de tristezas. Y otra cosa distinta sería censurarlo. O sea, negarlo sería censurarlo. David, rapidito para terminar. No, yo me despido de la teleaudiencia, agradezco mucho la invitación. Vuelvo y te repito, mira, dentro de los imaginarios, algo que logró la Comuna 13 fue deseducarnos o no educarnos con respecto a lo que es el graffiti, el muralismo y el arte urbano. Y lo que se ha logrado en la Comuna 13 es que tú ya no vas a ver murales, tú vas a ver ropa colgada donde habían murales, tú vas a ver un montón de productos exhibidos donde antes la gente podía apreciar algunos murales, algunas obras de arte, algunos artistas o escritores que venían a pintar en la ciudad, encontraban en este espacio una forma de seguir narrando las resistencias y luchas de la Comuna 13, pero tú te vas y te montas en las escaleras eléctricas y te encuentras la camiseta colgando, el cuadro, el no sé qué, pero tú ya no ves eso que había antes, que contaba la ciudad, que narraba esas luchas de la Comuna 13, esas madres de la Comuna 13, de lo que hizo Jacob y el perro inicialmente, ¿cierto? No es lo mismo lo que tú ves ahora, lo que hay. Entonces, la Comuna 13 nos ha enseñado muchas cosas, un mal ejemplo de un turismo desorganizado, un mal ejemplo de muchas cosas. Entonces, yo creo que se equivocaron de referente cuando en la ciudad, en estos momentos, hay otras narrativas y hay otras cosas que nos permiten entender las historias, las luchas de cada uno de los territorios donde acompaña el arte urbano y ha tejido. Y con eso quiero cerrar. El arte urbano transforma vidas. El arte urbano es una herramienta de transformación social. El arte urbano es un proyecto de vida social, económico y político de muchas personas y que también es una profesión de la que se puede vivir. Muy bien. David Ocampo, director del Museo Urbano de Memorias. Mil gracias. Mucha suerte. Muchas gracias a usted, Roger, y a toda la teleaudiencia por la invitación. Muy amable, muy claro. Y con eso último que dijo David de la Comuna 13, se me vino a la cabeza inmediatamente la imagen de Jesús de Nazaret llegando al templo y aterrado con todo lo que vio en su templo. Y por eso emberracó. Me suena un poco como a eso, con lo que habla de lo que está pasando, lamentablemente, con las camisas colgadas, y eso se convirtió entonces en ¿qué? En un mercado.